Yo soy Antonio García Ángel, nací en Cali y vivo en Bogotá. Yo tengo dos novelas. La primera se llama Su casa es mi casa. La segunda se llama Recursos humanos. Y tengo un libro de relatos que se llama Animales domésticos. La primera casa de la que me acuerdo de mi niñez es en San Fernando. Me acuerdo por allá en noveno descubrí a Andrés Caicedo, que fue como wow, encontrar a alguien que te habla de la Sexta y la Avenida del Río y San Fernando y la calle Quinta. Después de venir uno de leer Los Tigres de la Malasia y Los Mares del Sur de Louis Stevenson y ese tipo de cosas que sucedían en lugares muy extraños para uno, pues ver a alguien que está contándote las calles por las que pasabas, me acuerdo que fue como un descubrimiento que te raja la cabeza por la mitad y te cambia pues el orden de tus sesos, se modifica pues. Cuando yo tenía 10 años no perdí materias, pero eso que uno pasa como todo en tres, y mi papá era muy estricto y me puso de castigo, me dio un libro que se llamaba como 100 científicos famosos y me tocaba por las noches cuando él llegara recitarle Pasteur, al otro día Pascal, al otro día Copérnico, y yo me acuerdo que en cierta medida eso como que mató el gusto que yo le tenía a las ciencias, que yo creo que fue como una pasión que tuve de niño y que si no hubiera sucedido ese castigo, pues yo no estaría lidiando con las letras ahora. Desde el mediodía no paraba de caminar de un lado al otro, mirarme en el espejo, comprobar si tenía mal aliento o algún moco furtivo en las fosas nasales. Cuando la anunciaron, yo había mirado el reloj al menos 100 veces. Abrí la puerta y ahí estaba, sonriéndome. Pero venía acompañada del flaco imbécil que se la había llevado el día de la obra. Hola, profe, ¿qué más? Le presento a un amigo. Le di la mano al huevón. A mis 19 años me vengo a vivir a Bogotá y pues viene ya todo ese tipo como de vida adulta y sin papás que pues te da otras ganancias y otros aprendizajes. Entre mis primeras lecturas estuvieron los libros de Daniel Samper Pizano y quise como imitarlo. Entonces me acuerdo que mis primeros escritos procuraban ser como humorísticos, del mismo tinte, del mismo tono de Daniel Samper Pizano. Yo creo que a veces he tenido la sensación en algunos textos de que estoy haciendo algo muy triste y resulta que la recepción del libro pues es como jocosa, como pensando que hice algo más festivo conscientemente. A mí me gusta el humor incómodo, es como reírse con una costilla rota, pues.
pero también hay humor que es como melancólico, ese humor que tiene como un tinte de tristeza, ese es el que más me gusta a mí, ¿sí? Ese humor en donde se ve toda la fragilidad del personaje y a pesar de que te estás riendo de él, ¿te gustaría abrazarlo? Yo soy caleño. ¿Caleño? Sí. ¿Y qué lo trae por acá? No, yo estoy vivo hace rato acá, pues. ¿Sí? Sí, vivo hace mucho tiempo. ¿Hace mucho? Pero pues uno sí no deja de serlo, o por lo menos yo pues. Sí, pero se le nota por lo menos así. ¿A qué se dedica? Yo escribo. ¿Escribe? Sí, sí señor. ¿Y acerca de qué? ¿Novela o algún género literario? Pues tengo 2 novelas, un libro de cuentos y pues y todo lo que toca hacer para llenar la nevera, pues que eso es Sí. artículos, ¿Para algún periódico? para revistas ¿Para sobre revistas? todo, sí. ¿En algún tema determinado? Pues toca ser muy mercenario en este oficio, señor. Si uno se pone pues como tan especializado, pues no hace lo del mes. Sí. Sí, señor. Para que ustedes están como todos en la lucha. Sí, señor. Mi literatura procede más o menos como de un mismo mecanismo, y es tener un personaje que tiene una vida más o menos predecible. Lo que yo hago mediante la escritura es empezar a bombardear a ese personaje de eventos y de situaciones inesperadas, de manera que cuando se salga de los rieles tenga que hacerse preguntas y encontrar soluciones que ya no son mecánicas. Y entonces es cuando los personajes entran como en crisis y es cuando están dadas las mayores posibilidades dramáticas. Todos se ven contentos, menos el pescadito. Solo, íngrimo, en ese florero tan estrecho. Si al menos estuviera en un acuario. Esta mañana le dije a la señora Claudia que era una injusticia con el pobre pececito, que estuviera así, todo apretujado en ese florero. Ella se rió como si le hubiera dicho una brutalidad o una montañerada, y me respondió que era una injusticia que un animal tan hermoso permaneciera escondido en el fondo del mar, en un río o por ahí perdido en una pecera más grande. Si Dios hubiera querido que este pececito no estuviera aquí, lo habría hecho gris y opaco, y las aletas serían normales. Tengo serios reparos con el final feliz. No me parece sugerente, pues me parece que además es una cosa que ya arruinó Hollywood más o menos. Entonces, pues mis finales casi siempre son desagradables, malos, desfavorables. Mi literatura, o yo creo que la literatura en general se alimenta de diversas fuentes, no creo que haya una sola pues para los escritores. Muchas veces es algo que oís, alguien está charlando con otra persona y te pusiste a espiar y encontraste una frase sugerente. Otras veces alguien te cuenta algo, pero no te está diciendo, pues, oye, mira, te tengo una historia para que escribas, sino que te está contando algo que de alguna manera empieza como a activar ese mecanismo de la ficción.
otras veces son recuerdos o una imagen, una instantánea que uno captura por ahí en la calle o en algún lugar por el que pasa. Es como una especie como de pequeña obsesión que te asalta de vez en cuando, entonces te das cuenta que es una idea que tiene algún tipo de posibilidad de retoñar, ¿no? También cargo mi cuaderno, no desdeño pues la hora o 2 horas que uno se puede sentar por ahí en un café, abrir el cuaderno y trabajar, ¿no? Puede suceder que me vea en una situación en la que oiga a un par de personas charlando y empiecen a contar alguna cosa espectacular o sugerente y abro el cuaderno y empiezo a tomar nota, pues. Bueno, ¿cómo les fue con Pamuk? Sí, es como que no es, yo pienso en un libro de tal cosa, sino que, no sé, a mí me funcionó aislarme y escribir y me funcionó esto y... De una perspectiva como íntima, sí, es interesante. Hay una parte que dice como por qué escribe uno, que es la versión Apache de un par de páginas que hay acá que son más bonitas, obviamente de un premio Nobel de literatura, que dice por qué escribe uno, dice porque tengo rabia. Pero igual tiene tantas cosas como que tienen una base, digamos, real, que uno no sabe hasta dónde las percepciones de lo que uno piensa que es real son ficciones o no. A mí ese último discurso me quedó, pues como, me quedé toda la semana pensando en eso, fue lo que más me impactó. Fue lo que más te impactó. Sí. Brian. Tratar de imaginarse las cosas como más divertidas, como no tan aburridas, que a él mismo le parece la realidad aburrida, pero que en su cabeza utiliza esa realidad para crear cosas más interesantes, que es el mundo que más le gusta. Ya pronto serían las 8 de la noche. Ricardo Osorio, gerente de recursos humanos, enamorado de la mejor amiga de su esposa, aficionado a sonrojar a su secretaria y a torturar a los mandos medios, se sentó en su escritorio a sobarse la cara, a mirar el paquete de cigarrillos abandonado por Marta Janet. Y a escuchar el tic-tac del reloj magnificado por la soledad nocturna de las oficinas. La ficción te permite ajustar cuentas con la realidad y en cierta medida uno puede hacer cosas en el papel que sería imposible hacerlas en la vida real, o si uno las hace sería a un gran alto costo, ¿no? Cuando uno se dedica a un arte, pues, o como a un oficio, como la literatura, sí tiene una especie de insatisfacción de fondo, pues de alguna manera no estás contento con algo dentro de vos o con algo que está sucediendo en el mundo y emparejas las cargas escribiendo.